Hola gente bella, bienvenidos. Soy Georgina y esto es Lidera tu mente. Seguimos reprogramando la mente mediante el estudio de un curso de milagros y hoy nos toca la lección 170. La verdad que espero que se grabe bien. He grabado desde la lección 170 a la 77 ayer y no se grabó el volumen. No sé qué le pasó, que en la computadora no me lo reconocía. Empecé a grabar la lección 169 y cuando la terminé de grabar, que me llevó media hora, me di cuenta que ya la había subido. No sé, mi cabeza está en cualquiera. Así que les pido disculpas que hoy lunes va a salir esta lección tarde y ustedes seguramente la van a ver mañana martes. Pero bueno, tendría que haber salido hoy a la mañana temprano, pero tuve ese inconveniente. La lección 170 dice: en Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. En Dios no hay crueldad, ni en mí tampoco. 1. Nadie ataca sin la intención de herir. Nadie ataca sin la intención de herir. O sea que una persona que ataca, ataca con la intención de herir. No de defenderse, sino de herir. En esto no hay excepciones. Cuando piensas que atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege, que la crueldad te mantiene a salvo. Fíjense, cuando atacas en defensa propia, estás afirmando que ser cruel te protege y que la crueldad te mantiene a salvo. Estás afirmando que herir a otro te brinda libertad. Y estás afirmando también que atacar cambia el estado en que te encuentras por otro mejor, más seguro, donde estás más a salvo de los asaltos del peligro y del temor. 2. Qué descabellada es la idea de que atacando es la manera de defenderse del miedo. Pues he aquí donde se engendra el miedo y se le nutre de sangre para que crezca, se expanda y sea cada vez más rabioso. Esta es la manera de proteger el miedo, no de escaparse de él. Hoy aprendemos una lección que te evitará más demoras y sufrimientos de los que te puedes imaginar. Y es esta. Tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello hace que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. Vuelvo de nuevo. Dice, tú fabricas aquello de lo que te defiendes. Y al defenderte contra ello, haces que sea real e ineludible. Depón tus armas y solo entonces percibirás su falsedad. ¿A qué se refiere todo esto? A que en el mismo momento en que nos defendemos de algo, de alguien, de una persona o de una situación que supuestamente nos afecta, estamos reconociendo que esa situación o persona son reales y que nos hacen daño. Es decir, que le estamos dando realidad, poder. Y en ese mismo momento estamos afirmando ese miedo que tenemos y que nos hace que reaccionemos defendiéndonos. Le estamos dando realidad a ese miedo, cuando todo eso es una mentira. Porque en el momento en que nosotros queremos defendernos de algo o de alguien, nos estamos viendo separados de esa persona o de esa situación. Y tenemos que comprender que esas personas o esa situación se manifiestan en nuestra vida porque de algún modo nosotros las hemos atraído y son parte nuestra y las tenemos que sanar. Pero no las vamos a sanar atacándolas
o defendiéndonos. ¿Sí? Se cura de otra manera todo eso. 3. Parece ser un enemigo externo a quien atacas. Sin embargo, al defenderte forjas un enemigo interno, un pensamiento extraño que está en guerra contigo, que te priva de paz y divide tu mente en dos bandos que parecen ser totalmente irreconciliables. Pues ahora el amor tiene un enemigo, uno opuesto, y el miedo, el extraño, necesita que lo defiendas contra la amenaza de lo que realmente eres. Es súper importante lo que dice acá, porque cuando nos defendemos, forjamos un enemigo interno, que es un pensamiento que está en guerra con nosotros, que somos amor. Y ese pensamiento nos priva de paz y nos divide la mente en dos bandos irreconciliables. Pues ahora el amor, dice, tiene un enemigo, o sea, tú, yo, que somos amor, tenemos supuestamente un enemigo y el amor no tiene enemigos. Eso es una mentira. No puede tener un enemigo el amor, no existen opuestos para el amor. El amor es Dios, es lo que nos ha creado. Somos nosotros, dioses. Y es imposible, no es una verdad. El miedo no existe, no existe nada externo que te pueda hacer daño a vos. 4. Si examinases detenidamente los medios por los que tu ilusoria defensa propia procede a lo largo de su curso imaginario, te percatarías de las premisas sobre las que se basa la idea. En primer lugar, es obvio que las ideas tienen que abandonar su fuente, pues eres tú quien lanza el ataque y quien tuvo que haberlo concebido primero. No obstante, lanzas el ataque contra algo externo a ti, y en tu mente te separas de aquel a quien atacas, completamente convencido de que la división a la que has dado lugar es real. ¿Sí? Acá en el párrafo 4 se explica perfectamente cómo se da el proceso de desunión, de que uno se identifica separado de esa otra persona o de esa otra situación y por eso procede al ataque o a la defensa. Dice, lanzas el ataque contra algo externo a ti y en tu mente te separas de aquel a quien atacas. O sea, si hay una situación que nos está supuestamente haciendo daño, nos separamos de esa situación como diciendo, esto no es algo que a mí me compete. Y si lanzamos el ataque o la defensa, entre comillas, a una persona, también estamos diciendo, esto no nos compete, esta persona no soy yo, esta persona está separada de mí. Y en realidad no es así, ya lo sabemos, que cuando atraemos una situación de violencia o de peligro hacia nosotros, de algún modo le hemos atraído, le hemos creado. 5. En un segundo lugar, los atributos del amor se le confieren a su enemigo, pues el miedo se convierte en tu refugio y en el protector de tu paz, y recurres a él en busca de solas y de escape de cualquier duda con respecto a tu fortaleza, así como con la esperanza de poder descansar en una quietud sin sueños. Y al así despojar al amor de lo que le pertenece a él y solo a él, se le dota con los atributos del miedo, pues el amor te pediría que pusieses todas tus defensas por ser estas meras necedades. Y ciertamente tus armas se desmoronarían y quedarían reducidas a polvo, pues eso es lo que son. Bien, acá lo que habla es que se confunde, si uno empieza a atacar o a defenderse, se empieza a confundir el miedo con los atributos del amor, porque se piensa que en el miedo están las defensas, está la seguridad, uno se siente como a salvo, y es mentira. Al contrario, le estás dando
valor, validez, vida a algo externo que te pueda hacer daño. Lo único que te protege y te ayuda y te da paz y te da fortaleza es el amor, por más que uno piense lo contrario. Entonces, por eso, el miedo no te va a dar nunca fortaleza, ni te va a proteger, ni te va a dar paz. Es una creencia. Y es allí cuando se confunden todos los tantos, y eso es lo que hay que cuidar. 6. Al tener al amor como enemigo, la crueldad se convierte necesariamente en un dios. Y los dioses exigen que sus seguidores obedezcan sus mandatos sin rechistar. A aquellos que cuestionan la sensatez o cuando menos la cordura de tales exigencias, se le castiga severa e implacablemente, pues son sus enemigos los que son irrazonables y dementes, mientras que ellos son siempre justos y misericordiosos. Esto de que la crueldad se convierte en un dios, básicamente es, fíjense en las personas que, voy a hablar de casos así muy extremos. Las personas que han sido muy abusadas cuando han sido niños, principalmente varones, cuando son grandes, tienen tanto miedo y tienen tanto trauma acumulado que la única manera de, entre comillas, defenderse y no sentir miedo es volver a repetir esa conducta que a ellos les hizo tanto mal, que era la violencia. Y vuelven a ser violentos como lo eran, no sé, sus padres o sus cuidadores, las personas que los criaron, que hace que vuelvan a repetir, digamos, la historia y se protejan en esa forma de ser violenta y se convierte en una forma de ser esa crueldad, en un dios. Y entonces se vuelve irrazonables y dementes. Y cualquier persona que le diga a esa persona violenta, no, no le pegues o no seas así, se vuelve irrazonable y se vuelve demente frente a él o a ella. Porque esa persona asocia la violencia a una forma de defensa. Todavía no perdonó. De ahí tan importante lo que decía la lección anterior, de perdonar. Es la forma en que aceleramos el proceso de despertar consciente y de unidad. 7. Hoy examinaremos fríamente a este Dios cruel y nos daremos cuenta de que aunque sus labios están manchados de sangre y de que su boca parecen salir llamas, está hecho de piedra. No puede hacer nada. No tenemos que desafiar su poder, pues no tiene ninguno. Y quienes ven en él su seguridad no tienen ni guardián ni fortaleza a los que invocar en caso de peligro, ni ningún poderoso guerrero que salga en su defensa. 8. Este momento puede ser terrible, pero también puede ser el momento en que te emancipas de tu abyecta esclavitud. Pues al estar frente a este ídolo y verlo exactamente como es, llevas a cabo una elección. ¿Vas a restituirle al amor lo que has procurado arrebatarle para ponerlo a los pies de este inanimado bloque de piedra? ¿O vas a inventar otro ídolo para que lo reemplace? Pues el Dios de la crueldad adopta muchas formas. Siempre es posible encontrar otra. 9. Mas no creas que el miedo es la manera de escapar del miedo. Recordemos lo que se ha subrayado en el texto con respecto a los obstáculos que la paz tiene que superar. De estos, el último, el más difícil de creer, que en realidad no es nada, si bien aparenta ser un bloque sólido, impenetrable, temible e insuperable, es el miedo a Dios mismo.
He aquí la premisa básica que entrona como un dios al pensamiento del miedo. Pues el miedo es venerado por aquellos que le rinden culto y el amor parece ahora estar revestido de crueldad. Importante lo que dice en el párrafo 7, 8 y 9, porque hace referencia a que las personas que se mimetizan con el miedo y con la crueldad, le terminan temiendo a Dios, le terminan temiendo al amor. Tienen un falso ídolo sin darse cuenta, que es la crueldad, que es el odio. Y por eso dice que la crueldad adopta muchas formas y siempre es posible encontrar otra forma. Y terminan creyendo que hay que temer a Dios. Le terminan temiendo porque con todas esas actitudes saben que en el fondo no están haciendo bien las cosas y piensan que Dios los va a castigar. Creen en el castigo. 10. ¿De dónde ha surgido la creencia tan irracional de que hay dioses de venganza? El amor no ha confundido sus atributos con los del miedo, mas los que le rinden culto al miedo perciben su propia confusión en el enemigo del miedo y la crueldad de éste como parte del amor. ¿Y qué podría ser ahora más temible que el corazón del amor mismo? Sus labios parecen estar manchados de sangre y de su boca parece brotar fuego. Pero sobre todo, él es terrible e increíblemente cruel y ciega la vida de todos aquellos que lo consideran su Dios. Acá en el párrafo 10, lo que habla es esto de que la gente que piensa de que defenderse y atacar es una forma de defenderse del miedo y demás, terminan creyendo en la violencia, eso va. Esa gente termina creyendo en que la violencia se justifica. Y que si es por una cuestión de defensa propia, se justifica cualquier cosa. Y después terminan pensando de que Dios es cruel, porque terminan temiéndole a Dios por sus acciones, porque ellos terminan siendo cruel en defensa propia y entonces después tienen miedo del castigo que les pueda dar el verdadero Dios. Por eso transforman al miedo y a la violencia en una especie de Dios aparte, de Dios paralelo. 11. No hay duda acerca de la elección que hoy has de llevar a cabo, pues hoy posarás tu mirada por última vez sobre ese bloque de piedra que tú mismo esculpiste y dejarás de llamarle Dios. Has llegado hasta este punto antes, pero has elegido que ese Dios cruel permanezca contigo en otra forma. Y por eso el temor a Dios volvió a apoderarse de ti. Pero esta vez lo dejarás allí. Y al volver regresarás a un mundo nuevo, aliviado de ese peso, un mundo que no se ve a través de sus ojos ciegos, sino a través de la visión que te ha sido restituida gracias a tu elección. 12. Ahora tus ojos le pertenecen a Cristo, y Él es quien mira a través de ellos. Ahora tu voz le pertenece a Dios y se hace eco de la suya. Ahora tu corazón permanecerá en paz para siempre. Lo has elegido a Él en lugar de los ídolos, y los atributos con los que tu Creador te bendijo te son por fin restituidos. La llamada a Dios ha sido oída y contestada. Ahora el miedo ha dado paso al amor, al Dios mismo, reemplazar la crueldad.
13. Es una oración. Padre, somos como tú. En nosotros no hay crueldad, puesto que en ti no la hay. Tu paz es nuestra. Y bendecimos al mundo con lo que hemos recibido exclusivamente de ti. Elegimos una vez más y elegimos asimismo por todos nuestros hermanos, sabiendo que son uno con nosotros. Les brindamos tu salvación tal como la hemos recibido ahora y damos gracias por ellos que nos completan. En ellos vemos tu gloria y en ellos hallamos nuestra paz. Somos santos porque tu santidad nos ha liberado. Y te damos gracias por ello. Amén. Bien, una lección para reflexionar, ¿cierto? Porque más de una vez, yo lo digo también en mi caso, uno piensa de que la violencia está justificada. Y desde un curso de milagro no está justificada. Y uno se pone a reflexionar y dice, bueno, pero ¿qué pasaría si me pasara esto a mí? ¿Cómo reaccionaría yo? ¿Me defendería? ¿No me defendería? El tema está en analizar por qué tendrías que vos vivir una situación así, en donde la violencia o el tema de la defensa propia tuviera que estar inmiscuida. ¿Qué te estás imaginando y qué estás atrayendo a tu vida? ¿Qué violencia hay en vos que indirectamente te muestra esa violencia en una situación externa, con personas o con algo que te produce daño? Habría que analizarlo, ¿cierto? Hay que trabajar esos niveles de violencia internos que tenemos, que no tienen que ser precisamente cosas así que te hagan mucho daño. Por ejemplo, ser violento con uno mismo es cuando, por ejemplo, te insultas porque no haces las cosas bien y te decís cosas feas a vos mismo o a vos misma. O cuando inconscientemente pasas por un lugar de tu casa y sin querer, entre comillas, te das contra la puerta, contra la mesa, contra la silla. Eso es una forma de autoviolencia y habría que analizar qué a nivel inconsciente te lleva o nos lleva, porque a mí también me pasa, a tener que golpearnos contra algo y después te quedan moretones en los brazos, en las piernas, en las rodillas y hacerte daño. Nadie te lo está haciendo, te lo estás haciendo vos. Lo mismo que cuando te decís cosas feas por no haber hecho algo bueno. Por ejemplo, yo que gasté 40 minutos de mi vida antes grabando una lección que ya está subida, o ayer que estuve 2 horas grabando 8 lecciones seguidas y no se grabaron, o sea, no salió el volumen. O sea, decirse cosas feas porque fallaste en algo tampoco es bueno y eso es un nivel de violencia verbal. Y después eso se manifiesta con que te cruzas con gente en tus lugares de trabajo, en los lugares donde vos pasas generalmente y alguien te insulta. Ese insulto es un reflejo de los insultos que te has dado a vos mismo, o alguien te golpea o te choca el auto. Eso es un reflejo de los golpes que vos mismo te has dado. Pero hay que analizar ahí el nivel de violencia que uno tiene contra uno mismo y contra el resto de la gente y ver por qué tiene ese nivel de violencia, qué gano con ese nivel de violencia contra mí misma, por ejemplo. ¿Quién habla a través de esa voz de violencia? ¿Soy yo o son mis programas? Alguien cuando yo era chica me trataba mal y entonces yo me trato mal y me insulto a mí misma. Porque supuestamente no tendríamos que atraer situaciones de violencia donde nosotros tengamos que defendernos o ser crueles y tener que responderle a otra persona de mala manera para, entre comillas, defendernos.
no tendríamos que atraer ese tipo de cosas. Una buena lección para reflexionar, ¿cierto? Bueno, gente, espero que les haya servido, que les haya gustado. Disculpen la tardanza con esta lección. Em, y que nos sirva para reflexionar. Es bastante profunda antes de iniciar el quinto repaso. Les mando un abrazo gigante, espero que estén bien. Ya saben que pueden comentar, darle like, suscribirse, compartirlo el video con gente a las que le pueda llegar este tipo de reflexión. Y nos encontramos mañana con el quinto repaso, con el inicio del quinto repaso. Chao.